que es Bitcoin, o sea, tampoco sé mucho, no, pero sería un tipo de moneda electrónica eh, cuya cantidad está muy limitada. Más o menos sería algo así como la evolución del dinero fiat, más o menos. O sea, se presenta como una opción al dinero fiat. Ok, ajá, sí, más claro sería lo contrario. Muy bien. ¿Quién más? Cada uno va a darme así como hizo la Master Fernanda, un concepto de lo que tienen acerca de lo que es el dinero y lo que es Bitcoin. A ver, voy por orden para ser más rápido, para no alargarnos tanto, como le digo, máximo estar 1 hora y también vayan a descansar, ¿sí? Ahora vamos en orden aquí. Aquí dice Alberto Milan, perdón. Comenta, Master, sin temor a equivocarse, no se preocupe. Aquí cada concepto de la perspectiva que tenga es respetado, no se preocupe. Mi estimado Alberto, ¿me escucha? Porque está dormido el Master. ¿Quién es Annalie León? Yo, buenas noches. A ver, mi estimada Annalie, coménteme. Ya, a ver, bueno, el Bitcoin es, bueno, una moneda, es más que todo un valor digital que no requiere lo que sería bancos ni intermediarios, según lo que yo sé. Y en Ya. cambio el dinero sí requiere un intermediario entre los que son los bancos, los países que tienen su propio valor a un precio o a una moneda. Eso. Ok, muchas gracias, Master. ¿Quién sigue? Al Master Daniel de la Torre. Daniel, ¿me escucha, Master Daniel? Ahora que se conectó el Master Alberto. ¿Quiere hablar, Master Alberto? ¿Tiene encendido su micrófono? ¿Cómo está? Claro. Ujú. Ok, destruí. Ok, Matt. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero saber más que todo el concepto de ustedes para saber qué concepto tienen, ¿no? Porque cada uno somos diferentes y vemos, imagino, el dinero de manera diferente. Más que todo en la época que nacimos, porque si hubiéramos nacido, por ejemplo, en los 700 o supongamos en la época de Julio César, hubiéramos conocido otro tipo de moneda. Bueno, como les digo, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el dinero y lo que es Bitcoin. ¿Ya?
¿Alguien aquí tal vez se ha leído algún libro, un documental, algo de Bitcoin? Yo anteriormente les había recomendado un libro que se llama Patrón Bitcoin. El autor es Saifedean Amos, o pueden buscarlo como Patrón Bitcoin, ¿ya? Ese es un libro muy genial, muy genial. Como les digo, cuando tengan tiempo, son $20 que van a invertir y uf, es súper genial. Traté aquí de hacerles un breve resumen y voy a explicárselos poco a poco, ¿de acuerdo? En sí verán, hoy en día, claro, conocemos nosotros el concepto del dinero, el billete de dólar como lo vemos, o los que saben un poquito más, ¿no? Porque nosotros, yo creo que nosotros sabemos un poquito más, porque si tú le preguntas a cualquier persona qué es el dinero fiat, a lo mejor te queda viendo extrañado, ¿verdad? El- Como que se pregunta qué me estás preguntando, ¿no? Pero si le preguntas qué es un dólar, obviamente vas a saber qué es un dólar, un euro, así. Entonces, en sí, no hay un concepto tan exacto de lo que es el dinero, pero según Amos, tiene unas bases, que la base principal es la vendibilidad. Eso es la base principal para que algo se denomine como dinero, ¿de acuerdo? Que a través del tiempo, hablando de la antigüedad, nos ha servido el oro, la plata, el cobre, piedras grandes, aunque parezca ilógico, conchas marinas, tulipanes, ganado, incluso habían unos como minerales que hoy en día se hacen pulseras, que se usaron también en África, ya. Y necesita tener tres cosas, que es la escala, el espacio y el tiempo. La escala, ¿en qué se fragmenta la escala? En la capacidad de fragmentarse en unidades pequeñas o grandes, ¿de acuerdo? Según eso, pues, como tú lo quieras transportar. Por ejemplo, hoy en día, si tú quieres llevar 1 o 2 kilos de oro, ¿qué va a pasar? No te van a dejar, ¿verdad? Donde quiera que tú tengas un control, ya sea en un aeropuerto, te van a hacer la fila de cosas para que les digas de dónde estás trayendo, de dónde conseguiste ese oro, ¿verdad? Como también puedes llevarlo en un anillo, una pulsera o un collar, que va a ser mucho más fácil llevarlo. Esa es la escala del dinero en términos de vendibilidad. Hablando solo un ejemplo del oro. Si hablamos de ejemplo de la plata, hoy en día se usan las monedas, ¿no? Claro que no son 100% plata, pero tienen un mínimo, antes eran más. Y lo mismo también pulseras, anillos, este, cadenas. Como igualmente tú puedes comprar un bloque de plata, ¿no? Pero ahí ya va, implica el tema de que cómo lo puedes conseguir. Pero bueno, esa es la escala. El espacio, ahí va lo que les decía, la facilidad para transportarlo, la facilidad con que tú lo transportas, si en grandes cantidades o pequeñas cantidades. Si tú eres dueño, pues digamos que tengas 1 kilo de oro, quieres dividirlo en pequeñas partes, venderlo en fragmentos o quieres venderlo en el bloque completo. Ese es el espacio. Y el tiempo, que es el factor más importante de lo que se denominaría el dinero, ya que conserve su valor en el futuro. Y a la vez, lo que se convierte en qué? En una moneda de valor. ¿De acuerdo? Esas tres cosas tienen que tener como base para que una moneda se pueda transaccionar en una sociedad, se considere una moneda o dinero, que puede ser cualquier cosa. Hoy en día nos han enseñado en la escuela solo la plata, no el billete, que es el dinero, pero no. Si cualquier cosa cumple con estos tres bases, escala, espacio y tiempo, y sobre todo eh, ligado con la vendibilidad, puede ser dinero, puede ser dinero. Entonces, desde ahí ya para mí, por ejemplo, es como que yo digo, wow, o sea, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, no solo es el dinero. Es como que uno abre un poco más a la perspectiva de lo que es el dinero. Es como un golpe a la cabeza que te da y dicen, bueno, tiene lógica.
Entonces verán, como no vamos a poder ver todo en este capítulo, investigarán cómo era el dinero en la antigüedad, no solo el trueque. Por ejemplo, si volvemos un poquito al tema anterior aquí de las piedras grandes, habían en un archipiélago de Yaf, que era por el Pacífico Occidental, que usaban como dinero unas piedras enormes que llegaban a pesar hasta 4 toneladas y que le hacían un hueco en medio para transportarlas y que proclamaban a un dueño y ese dueño podía transaccionar con esa piedra, pero no la podían mover. Donde la movían, ahí la dejaban. Necesitaban más de 100 hombres para menear esa piedra. O sea, la dificultad de producir la palabra dinero o el término dinero es lo que hace una moneda fuerte y también que la acepte esa sociedad. Entonces, les voy a dejar como tarea, investiguen cómo usaban las piedras grandes, las conchas marinas, los tulipanes que fueron en Holanda, cómo se usaban como moneda. Imagínense, los tulipanes que son unas flores. Ya, entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque si entienden esto, van a entender un poco más lo que es el valor o los términos o cómo es las características de Bitcoin. ¿Sí? Entonces, nuevamente les repito, cualquier cosa que tenga escala, espacio y tiempo y cumpla con la vendibilidad, puede ser dinero, cualquier cosa. Y una vez que esa cosa, objeto, sea denominado dinero o moneda, la dificultad, la dificultad que sea para aumentar su demanda, se va a considerar como una moneda fuerte. ¿Ya? Entre más difícil sea de producir, entre más difícil sea de procesar, va a ser mucho más fuerte. Cosa que pasa contrario con la moneda de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿esto a qué leyes se apegan? Aquí está el fundador de la escuela austriaca, que es Karl Manger, que lamentablemente no vivimos en su economía, sino vivimos en la economía de Keynes. Ahí les dejo otra tarea. Investiguen quién fue el disque economista keynesiano, Keynes, y quién fue Karl Menger, ya el creador de la escuela austriaca, que lastimosamente, como les digo, vivimos en la economía keynesiana, que ya luego vamos a hablar un poquito también de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que explica él, el creador de la escuela austriaca o los economistas austriacos, que son los verdaderos economistas y que lastimosamente es una economía que no es aplicada, que solo se aplicó una vez en el patrón oro, pero luego fue quitada porque ya luego les voy a explicar un poquito más de eso. Ya, entonces él explica que la moneda que surge en el mercado escogida por libertad de la gente que realiza operaciones con la misma, ya no que se le ha sido impuesta por una autoridad, por un gobierno, ya, y que y que el mismo transacción entre la misma gente es lo que le da el valor a esa moneda. Esa es la verdadera moneda que va a hacer surgir a una economía comunitaria e igualitaria. Y obviamente, entre más la acepten la gente, ¿qué va a pasar? Mucho más fuerte se va a hacer, ¿ya? Entonces, como les digo, les dejo de tarea para que investiguen un poco más al creador de la escuela austríaca, van a entender mucho y por qué hoy en día vivimos como vivimos y cómo nos encantaría que tuviéramos una economía así. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente era cómo se usaban las monedas en el tiempo de antes, que la moneda era aceptada por la propia gente y que el valor le daba entre más se interactuaba. Y como les decía yo, podían ser tulipanes, podían ser piedras, podían ser conchas marinas, podían ser ganados, podía ser plata y todo lo demás, ¿verdad? Y recuerden que todas esas cosas tenían escalas, tenían tiempo, su espacio y su tiempo. Pero ¿por qué ya no tenemos más ese tipo de monedas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué creen que desaparecieron las conchas marinas, los tulipanes, el ganado como moneda, como intercambio de moneda, o el oro y la plata o el cobre? ¿Por qué creen que fueron desapareciendo? Ya no se usa. Porque es anticuado, como nos dijeron en la escuela. ¿Por qué creen?
Ahí se da una idea. Bueno, todo se originó a partir del Imperio Romano, ¿ya? Julio César fue la primera persona que creó una moneda física a base de oro. La moneda de él era el áureo y pesaba 8 gramos de oro. Él realmente sí fue obviamente era un emperador, era un dictador, pero sabía mucho de economía. Ya él venía de estudiar con grandes pensadores y sabía mucho de economía, pero obviamente no era inmortal. Y luego su sucesor, que fue Nerón, eh, él era un emperador muy excesivo. ¿En qué términos? Como todo reino o como el gobierno. Un gobierno para subsistir, ¿qué necesita? ¿De qué se compone un gobierno? A ver, ¿quién sustenta al gobierno? Para hacerles más fácil la pregunta. A ver, voy a escoger alguno que no ha hablado. Hace rato hablaron más hombres y mujeres. A ver, vamos a ver aquí. Diego, Master Diego, ya que está con el micrófono abierto, quiere hablar. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Ya. ¿Qué cree? sí ¿Cómo le cree usted escucho. que sustenta el gobierno? Los gobiernos se sustentan por los impuestos. Ah, ya, muy bien, exacto. ¿Y para qué, según ellos, es usado esos impuestos? ¿Solo en nosotros? Dice que solo en nosotros. ¿En qué dicen ellos que usan esos impuestos? ¿No? En ¿No se lo digan mejorar a la la gente? economía, las sociedades. Ya, ya. Sí está bien lo que me dice, pero verá, más que todo, ¿qué dicen los gobiernos? Por ejemplo, el 15% que nos metieron otra vez, dice que para qué era, Por temas de seguridad. de seguridad, ¿verdad? Y eso no es de ahora, eso viene de los siglos, de los tiempos de Nerón, ¿ya? Él fue el que creó los gobiernos actuales como vivimos hoy en día y como los que nos gobiernan, porque él era un emperador, vuelvo y repito, muy excesivo. Él decía, como yo soy el emperador romano, mi imperio romano cada vez necesita qué cosa? Más gente, más soldados. ¿Y un soldado qué necesita? Entrenamiento, necesita la mejor comida y obviamente los mejores placeres, al igual que el rey, ya porque todo rey, si ustedes han visto tal vez una película de los anteriores ejércitos, el rey obviamente no lo trataba igual a sus principales generales, pero siempre les daba lo mejor. La mejor comida, el mejor entrenamiento y los mejores placeres. ¿Y eso aquí, de dónde salía eso? Del pueblo. No se les hace extraño y qué ha cambiado eso a los gobiernos de hoy en día? Fíjense, son cientos y cientos y cientos de años. Los autos han cambiado, han evolucionado. Las casas han evolucionado, la tecnología ha evolucionado. Pero ¿por qué los gobiernos no han evolucionado? Siguen manteniendo esta misma filosofía de Nerón, porque ellos nunca, nunca van a soltar el poder. Siempre nos van a dar show, como los coliseos de la antigüedad, salieron del Imperio Romano. Por eso las mayores élites están en Italia, están en Roma. Ahí está, le hago un pequeño paréntesis al Vaticano. Es un país totalmente autónomo que no ha cambiado sus reglas. Entonces, miren, ma- eh, Nerón empezó con la devaluación de la moneda, recorte de la moneda, empezó con los shows para el pueblo, seguidos, obviamente Julio César también inventó eso, los coliseos romanos, darle show al pueblo, pero él lo hizo de una manera mucho más inteligente para dormir más al pueblo. Digamos, la moneda ya no tenía 8 gramos de oro, porque recuerden que su ejército, ¿qué necesitaba? La mejor comida, el mejor entrenamiento,
las mejores armas y los mejores placeres, al igual que él como rey. Y los excesos, los lujos y todo eso, y eso no se paga gratis, no sale gratis, sale del pueblo. Entonces, como el pueblo era el que el minaba para sacar el oro en ese tiempo, el que sembraba para el maíz, el que los cultivos trabajaban la tierra, artesanos, todas esas cosas, la moneda entre más fuerte era, mucho mejor para el pueblo, ¿no? Mucho más equitativo. Pero Nerón le fue quitando a la moneda cada vez más oro y metiéndole otros materiales que no eran oro, como cobre. Le fue quitando, por ejemplo, 2 gramos cada 2, 3 años, 2 gramos cada 2, 3 años. ¿Y qué pasó cuando la moneda ya no tenía nada de oro? ¿Qué creen que pasó cuando el auro ya no tenía nada de oro? ¿Mm? ¿Qué creen que pasó? Se Así fue como devalúa. exacto, así fue como el Imperio Romano se fue en picada, porque según los emperadores se creían economistas, creían que estaban haciendo bien, llevando una vía de excesos y al pueblo solo dándole las obras. Y eso es un ciclo económico que no dura todo el tiempo y que, como les digo, se vive hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy vivimos tristemente, bajo estas mismas leyes. Hasta el día de hoy. Hoy en día ya no son coliseos con gladiadores peleando contra leones. Hoy en día son estadios de fútbol, son octágonos con peleadores con artes marciales mixtas, son canchas de básquet, plazas de toros, conciertos, pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Impulsado luego de la guerra mundial, que ahí salió el disque economista Keynes, que ayudó a disque a Gran Bretaña y a Estados Unidos a implementar esto de aquí. Él estudió mucho lo que es Julio César y Nerón. ¿A implementar qué cosa? La devaluación de la moneda. Si devalúan la moneda, ¿qué va a pasar? Menos salarios. Menos salarios, ¿qué implica? Menos trabajo para el gobierno. Eso es lo que hace el gobierno, menos trabajo para el gobierno. ¿Sí? ¿Y por qué lo implementaron esto? Si luego de la tercera guerra mundial o antes, se trataba el patrón oro. ¿Alguien se acuerda del patrón oro? ¿Alguna vez han leído el patrón oro? Que duró casi más de 2 siglos y duró muy bien. Pero Keynes vino a decirles, o sea, no, hagamos lo mismo que Julio César y Nerón. Ya no, o sea, sigamos recibiendo el oro, pero démosles papelitos. Si tú me traías 1 kilo de oro, 2 kilos de oro, pero yo te daba a ti un papelito que decía que tenías con nosotros 3 kilos de oro, si podías gastarle ese papelito donde tú querías. ¿Ya? ¿Por qué funcionó tan bien el patrón oro? ¿Por qué creen que el oro es caro? ¿Por qué el oro es caro? ¿Qué creen que solo es de irlo y coger y ya está? Porque no hay mucho, es escaso. De haber oro, de haber oro hay mucho oro. Aún no sacamos ni la cuarta parte. Pero ahí lo que usted dijo, claro, es escaso. Pero no es escaso porque no hay mucho, sino por la dificultad de sacarlo. Recuerda lo que le dije aquí, cuya moneda, cuya oferta de la moneda sea difícil de aumentar es una moneda fuerte. Entonces el oro es muy difícil de producir. Se necesitan procesos químicos, se necesitan estudios de terreno, mano de obra, maquinaria, también energía, y es muy difícil de producir. Entonces, ¿qué pasaba en el tiempo del patrón oro? Supongamos que cada año, no tengo una cifra exacta, cada año se producían a lo que ya había en ese tiempo de oro un 2%. Y por más que aceleraban con las nuevas tecnologías, salían nuevas bombas, salían nuevos barrenos, salían nuevas máquinas,
aumentaba el 1%, el 3% anual. Hablando a la moneda de ese tiempo, equivalente, me invento, si en ese tiempo habían 3 millones de dólares, porque ¿quién ha visto en alguna película antigua que la gente se sorprendía ver un dólar? Porque antes un dólar era un dólar, en los años 1800, 1900. Si hasta el 2000 nomás, hago un paréntesis, yo me acuerdo que tenía, el 2005, tenía por ahí unos 10 años, Juemán, a mí me daban un dólar y me duraba la semana. Y yo me acuerdo que un ceviche costaba 15 centavos. Imagínense, un ceviche y más un chifle y un vaso de cola que eran 5 centavos, 25 centavos uno almorzaba. Chuto, ahorita parece una locura, ¿no? Entonces, en ese tiempo, supongamos que eran 3.000 millones, 3.000 millones, 3 millones de dólares, equivalían al 2% anual del oro que se producía. Entonces, para que haya una equidad, si al siguiente año se producían el 2% más de oro, equivalía a que iba a haber más en el mercado otros 3 millones de dólares, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero los gobiernos, recuerden, ¿qué quieren los gobiernos? ¿Qué necesitan los gobiernos? Excesos, lujos, lo que siempre dicen, protección, seguridad. Entonces, si esos 3 millones son invertidos en la sociedad con productos básicos, con cosas básicas que necesitamos, como la educación, el alimento y, y la seguridad de nosotros, ellos, ¿qué tienen? Por eso no duró mucho el patrón oro, porque ellos decían, pero nosotros necesitamos producir armas, nuestros soldados necesitan armas, necesitan buena comida, y nosotros somos los gobernantes de este gobierno, de este tiempo, entonces nosotros necesitamos la mejor comida, necesitamos la mejor vestimenta, necesitamos el mejor transporte, nosotros no podemos andar a caballo. Que ahí empezó lo que se conoce hoy en día como el papel moneda o el papel oro, tú ibas al banco y dejabas tu gramo de oro, tus 5 gramos de oro, y te daban tu papel oro. Pero en sí, ¿quién creen que ganaba? Si tú tenías el papel o la persona que tenía el kilo de oro. Porque luego de 5 años, ¿qué pasa si el papel se te desgasta, se te pierde, se te rompe? Pero ¿qué pasa si tú mantienes tu kilo de oro? Así pasen 100 años, un kilo de oro siempre va a ser un kilo de oro. Aparte por su resistencia, aparte por su aleación única de que no se puede, no, es muy difícil de destruir el oro. Se transforma, es muy maleable. Ni siquiera se puede fragmentar, ¿ya? Entonces, por eso es que dijeron, no, no podemos continuar con este sistema porque no es factible para nuestro gobierno. Es factible para el pueblo, sí, pero no es factible para el gobierno, porque nosotros no podemos sustentar nuestros mejores carros, no podemos implementar más armas, más lujos. Entonces ahí les dio la solución Keynes. No, pues hagamos lo que hacían el Imperio Romano. A pesar de que miren cómo terminó el Imperio Romano, pero se sigue repitiendo la historia. Entonces, Keynes, que es la economía en la que vivimos hoy en día, que es la economía de la degradación de la moneda y el consumismo. Porque una moneda, a pesar de que pueda ser producida mucho, 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 como es hoy en día el patrón fiat, que es el dólar, sí puede ser sustentable, pero no va a conservar su valor en el tiempo. Sustentable, ¿por qué? Porque si se acaba, metámosle más, imprimamos más, que la gente consuma más. Y como a nosotros como seres humanos nos encanta consumir, ¿qué pasa? Lo aceptamos. Hemos aceptado vivir en ese tipo de patrón. ¿Sí? Y ya llevamos mucho tiempo viviendo en este patrón. Mucho, mucho tiempo y que difícilmente ya nos vamos a salir, difícilmente. Y ahí entra la solución Bitcoin. Ahí entra la solución Bitcoin. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué les daba este pequeño breve, este pequeño resumen del dinero? Porque si no se entiende eso, no se tiene una perspectiva amplia de lo que es Bitcoin, ¿sí? Recuerden que hoy en día, vuelvo y repito, vivimos en la economía keynesiana, economía del consumismo y la economía de la devaluación de la moneda. Esta es la economía que vivimos hoy en día y que ese dinero necesita moverse. Por eso los países que más se han endeudado, los que más han pedido crédito, ¿cómo han terminado? ¿Cómo han terminado los países que más han pedido créditos? Miren nomás Argentina. Argentina llegó en una época, si no estoy mal, en la época, en el siglo XIX, llegó a ser potencia mundial económica. Pero ¿qué pasaba? Era dinero fiat. Y donde pasan grandes deudas de dinero fiat, ese país va siendo devastado. Eso es un ciclo económico que se cumple tarde o temprano y que lastimosamente también nosotros vamos por ahí mismo. Por eso la importancia de que entiendan Bitcoin, ¿sí? Entonces, muchachos, recuerden que el dinero no necesariamente tiene que ser un papel. Vendibilidad, tener escala, espacio, ya saben que es la facilidad de transportarlo, y el tiempo, conservar su valor en el tiempo. Entre más difícil sea de producirlo, más es una moneda fuerte. Por eso el oro, ¿qué pasa con el oro? A pesar de que lo dejaron de usar como patrón de economía, el oro sigue siendo fuerte y seguirá siendo fuerte el oro. Nunca el oro bajará de precio, nunca caerá a cero. Obviamente recuerden que ninguna moneda sube y baja en escala, perdón, en línea recta. Siempre tiene sus impulsos y retrocesos. Pero el oro siempre será una buena inversión. Y ustedes a lo mejor escucharán que los bienes raíces también es una mejor inversión. Comprar tierras. ¿Ustedes creen que comprar tierras sea igual de buena inversión que comprar oro? No, ¿Por qué? porque los gobiernos a través del tiempo a las tierras siempre les ponen más impuestos y el valor de las tierras digamos, en años no va a ser el mismo valor que tenga el oro. Exacto. Y más que todo, recuerden que los gobiernos tienen la capacidad de poner leyes. Y si ustedes averiguan un poco, en Argentina a muchos jubilados les quitaron sus tierras, porque como se declaran un país en bancarrota, un país que necesita el apoyo como típico de político, ¿no? Necesitamos el apoyo de todos, vamos a hacer todos el socialismo, ¿no? Socialistas, todos vamos a poner el hombro, entonces, pero como nosotros somos el gobierno, nosotros vamos a administrar qué cosa, los recursos. Y si tú tienes tus recursos que son tierras, ahorita van a pasar a ser del gobierno, ya no tuyos. Y aun por más increíble que parezca, eso ha pasado en países con crisis fuertes económicas, Venezuela, Argentina, que a la gente les quita sus tierras. Y el gobierno mira cómo las usa en pro del bienestar del pueblo, disque, pero es mentira. Pero si al final tú conseguiste con mucho esfuerzo, qué sé yo, cadenas, joyas, aros, anillos, cadenas, en un total de un peso de unos 1 kilo, y tú lo entierras, ¿quién te lo quita eso? O tú lo guardas bien, ¿quién te lo quita? Nadie, ¿verdad? Entonces, por eso el oro es una muy, muy, muy buena inversión a largo plazo. Y también la plata, pero plata pura, ya que sea la más de calidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que, vuelvo y repito, cumpla todas estas cuestiones de la vendibilidad, escala, espacio y tiempo, ya se puede denominar dinero y obviamente ya es un intercambio. Ahí ya recién se convierte en un intercambio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es lo que nos enseñan, no es lo que nos enseñan en las escuelas, que ya tengo dinero y puedo yo transaccionar o intercambiar con cualquier cosa.
pero no se sabe la subyacente debajo del dinero. ¿Qué es lo que esconde su verdadero concepto? ¿Cuándo el dinero se convierte ya en un intercambio de valor? Ya cuando se convierte en una reserva de valor y en una unidad de cuenta, porque el dinero también tiene que cumplir estas tres cosas. Tiene que ser un instrumento de cambio, ya, para uno poder comprar, como dijo hace rato una compañera aquí, poder comprar ropa, alimento, lo que sea. Tiene que tener reserva de valor, conservar su valor en el tiempo, ¿no? Como el ejemplo que estábamos hablando hace un momento, el oro, la plata. Y también ser una unidad de cuenta. ¿Para qué? Para saber si estoy perdiendo o saber si estoy ganando con lo que estoy yo guardando en reserva. ¿De acuerdo? Entonces, solo es, como les digo, esto es un pequeñísimo, es un muy breve resumen que traté de explicárselos lo más que pueda de qué es realmente, qué es el concepto del valor del dinero, qué es el dinero realmente. Yo como les digo, para mí también esto para mí fue un batazo a la cabeza, porque uno dice, qué bruto que he sido, o sea, qué ignorante, no bruto, qué ignorante es la palabra, qué ignorante que he sido. O sea, ¿cómo he podido ignorar algo que está en mi bolsillo todo el tiempo? Ignorar su concepto real. ¿Cómo ven ustedes lo que nos explica aquí el autor del libro Patrón Bitcoin? En este breve resumen nomás, de lo que es el valor del dinero, realmente. Ahora creen que el dinero solo puede ser un billete. Cualquier cosa puede ser un dinero. Y de ahí va la idea también de por qué los pocas personas que entienden esto se hacen millonarios. Porque en sí el dinero, ¿qué es? Una idea. El dinero es una idea. Que cumpla estas unidades básicas, que ustedes, que uno se ponga a cranear una idea que cumpla estas unidades básicas, va a ser dinero. ¿Por qué? Porque la gente va a confiar en ustedes. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente va a decir, chuta, aquí estoy haciendo una buena inversión. ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? Anteriormente han escuchado de esto. Se les hace ilógico, se les hace lógico. ¿Qué dicen? ¿Mm? Opinen. Opinen un poquito, conversemos. Aquí estamos para intercambiar ideas. Yo no tengo la verdad de todo, como les digo, y ni ustedes tampoco, pero estamos aquí para intercambiar ideas. ¿Qué dicen? ¿Les cambió un poquito la idea de lo que tenían del dinero? Ahora entendemos un poco mejor las bases del dinero y un poquito de por qué los gobiernos actúan como actúan hoy en día y bajo qué vivimos. Por eso yo les digo, yo a veces evito hablar de política porque hay personas que se ponen a defender a muerte a ciertos políticos y no entienden realmente cuál es la subyacente, de dónde vienen los hilos. Que cada gobierno que aquí pasa por el país es un protagonista de una diferente temporada de una sola película. ¿Me hago entender?
Disculpe aquí tal vez si algunos son partidarios de algún gobierno, yo no me meto tanto ahí, pero para mí, mientras el que gobernó en el 2004, en el 2000, digamos, póngale desde 1900, cada 4 años hasta actualmente, y los últimos que viven, pongámosle solo los últimos que viven, que fue Moreno, Lazo, Novoa, Correa, mientras los cuatro se emborrachan con prostitutas, mujerzuelas, se meten drogas, se gozan y se ríen de nosotros, de lo pendejos que nos hacen. ¿Cuántos aquí se pelean por el uno y por el otro? Mientras uno defiende al otro, el otro defiende al otro y hasta se hacen enemigos, mientras que ellos comparten comida, las mejores mujeres, los mejores placeres y nuestra plata. Yo leyendo este libro entendí eso. Entonces, cuando alguien a mí me quiera venir a hablar que no, que el mejor gobierno, le digo, vea, yo trato de explicarle lo más que pueda. Mire, esto viene de acá arriba. Viene así, 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 así. Solo son títeres que tienen que cumplir ciertas órdenes. Nadie nos va a sacar a nosotros adelante. Ningún gobierno nos va a sacar adelante de la pobreza. Ningún gobierno. Y tampoco quiero meterme con el estudio, porque el estudio es muy bueno, pero ninguna universidad nos va a sacar de pobres, tampoco. ¿Ya? Nos va a sacar de pobres. Si ustedes han visto, los grandes millonarios del mundo son los mayores consumidores de libros. La lectura, como dice esa frase bíblica, la verdad nos hará libre. Traduciéndolo un poquito, a mi parecer, sería leernos hace libre. Uno leyendo entiende muchas cosas, dice, wow, con razón vivimos como vivimos, con razón esto funciona como funciona, con razón nos manipulan como nos manipulan. ¿Ya? Entonces, hay ciertas cosas que nos dan un batazo a la cabeza y nosotros depende si es que las aceptamos o no, pero yo siempre les digo, siempre mantengan la mente abierta. Entonces, no quiero meterme, como les digo, mucho en esos términos, en esos ambientes políticos, porque es algo que nos han metido tan arraigado que la gente se lo toma como una religión y uno termina discutiendo, haciendo de enemigos, y no vale la pena, como le digo, mientras esas personas gozan los mejores placeres con nuestro dinero, uno está que los defiende y otros están que se pelean, ¿ya? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que plantea una solución a este problema del dinero fácil, por así decirlo, del dinero que se produce fácil, como lo que se conoce hoy en día como el dinero fiat o el dinero que se imprime, más hablando más claramente? Lo presentó Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, como lo que es el Bitcoin, ¿ya? El dinero digital. Antes de que exista Bitcoin, ya se usaba la parte digital, ¿no? Cómo hacer las transacciones, los depósitos, pero ¿qué se necesitaba para hacer un depósito? ¿Qué se necesitaba para hacer una transacción? Se necesita una entidad financiera, ¿verdad? Como un banco, una aplicación, por ejemplo, hoy en día PayPal, esas cosas. Y de ley tú pues necesitas tener la confianza en esa entidad financiera para que no se te pierda tu dinero, no se te robe, ¿verdad? Pero Bitcoin no cumple esas leyes. Bitcoin cumple lo que dice Manger, ya lo que es algo libre, algo que es aceptado por las personas y que cada vez lo acepta más gente y que las mismas personas entre más interactúan le dan el valor determinado. Punto número uno de Bitcoin, la vendibilidad, la solidez y la soberanía, cosa que no tenemos con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar lo producen unos cuantos cuellos blancos, no sabemos cómo, ya, y sabemos que ya no tiene solidez porque hacer una moneda que se imprime, ustedes ya saben de eso, ya vieron con el Master Santi los ciclos económicos de una moneda que tiene el auge, la bonanza y el declive, ¿no? Y eso le pasa a cada moneda a cada activo perdón, a cada moneda de reserva de valor con el tiempo desde la época de Julio César. Ha sido una película, como le digo, con diferentes temporadas, no ha terminado. Entonces, Bitcoin
o el creador, por así decirlo, de Satoshi Nakamoto, que no quiero meterme tampoco en ese tema, porque para mí no importa quién creó Bitcoin, ¿verdad? A mí lo que me parece más genial es la manera como opera Bitcoin, cómo es sus características. Característica número uno, que no, como dijo una compañera, no necesita un intermediario. Necesita tu aplicación y la otra persona su aplicación, digamos que no existiera Binance. Tú coges tu código QR de tu billetera Bitcoin y la otra persona y transaccionan y listo. Solo ustedes, solo Juan sabe cuánto le pasó y Pedro sabe cuánto recibió y nada más. A qué hora, dónde y cuándo, solo ellos saben y no queda registro. ¿Ya? Y Bitcoin funciona a través de un libro de contabilidad, que dentro de ese libro de contabilidad, como quien dice, los obreros, los que llevan esos registros, es algo que se llama nodos. ¿Ya? Esos nodos, ya, son los que contabilizan cada 10 minutos todas las transacciones que se hacen de Bitcoin. ¿Sí? Todas las transacciones que se hacen de Bitcoin. Empleado porque por energía de procesamiento que se encarga de solucionar problemas complicados, problemas matemáticos. ¿Ya? Y esos problemas matemáticos para resolverlos implican un costo, la energía. ¿De acuerdo? La energía. Eso es lo difícil en la parte del libro de contabilidad de Bitcoin. Los nodos que van tratando de resolver esos complicados problemas matemáticos, pero que una vez resueltos son fáciles de verificar por todo el libro de contabilidad de Bitcoin, ¿ya? Y eso se conoce como la mesa de trabajo. En pocas palabras resumido, el P2P, la mesa de trabajo. Los nodos que resuelven los problemas matemáticos, los complicados problemas matemáticos, empleados con qué? Con costosas energías, ¿ya? Porque es costoso producir un Bitcoin. Pero recuerden lo que dijimos anteriormente, si la oferta es costosa, es difícil de producir, ¿qué pasa con la moneda? Es fuerte. Por eso Bitcoin es fuerte, ¿ya? Y a esos nodos que tratan de resolver esos problemas matemáticos, se los conoce como ¿qué? Como minería. Esa es la minería, ¿ya? Y una vez que los nodos resuelven esos problemas matemáticos, tienen un tiempo estimado de 10 minutos para resolver los problemas matemáticos, que son muchos, 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 muchos problemas matemáticos que luego se conocen como un bloque, ¿ya? Y que están programados para cada 10 minutos producir un bloque de Bitcoin. Y una vez que se resuelve ese problema matemático del bloque, de los bloques, o sea, del conjunto de los problemas matemáticos, ya Bitcoin esa capacidad de resolver eso de ahí se conoce como la recompensa. Ya, le repito nuevamente, una vez que los nodos resuelven los problemas matemáticos que son demasiados, son complicados, se hace un bloque. Y una vez que se resuelve ese bloque, suelta la recompensa. ¿Qué es la recompensa? La recompensa consiste en que en nuevos bitcoins añadidos a la nueva oferta monetaria, junto con todas las comisiones que pagan todas las personas que realizan operaciones, los mineros en pocas palabras, ¿sí? Todas las personas que metieron su energía, porque la energía cuesta, ¿ya? Reciben esa recompensa. Y una particularidad que tienen los nodos es que, por ejemplo, como al ser algo tecnológico, en la red existen muchos virus que también se meten en Bitcoin. Pero esos nodos tienen una particularidad que ignoran esos virus, que no es como que ignoran digamos, al vago, que no está resolviendo problemas matemáticos. No lo toman en cuenta. Ellos solo toman en cuenta al donde está el problema matemático. Por eso es que Bitcoin es tan genial. Ya los nodos no pierden tiempo viendo los virus que no se encargan de resolver problemas matemáticos. Se encargan de estar ahí pendientes, resolviendo los que sí están trabajando, resolviendo los problemas matemáticos, los que están en la mesa de trabajo. ¿Ya? ¿Y para qué? Para soltar la recompensa, que son nuevos bitcoins que van a costar más. ¿Por qué van a costar más? Porque Bitcoin tiene algo que se llama que cada vez que se va resolviendo
un bloque ya va soltando 50 monedas, así en un lapso de 4 años. Cada bloque que se va resolviendo recompensa a los nodos o a los mineros que resolvieron ese problema matemático con 50 monedas durante los 4 primeros años. Y luego que se termine esos 4 primeros años, se cortan a la mitad. Cada vez que los nodos resuelven un nuevo bloque, ya un nuevo bloque de bitcoins, la recompensa ya no va a ser de 50 bitcoins, va a ser de 25. Y una vez que pasen esos 4 años, que cada bloque que se resolvía daba como recompensa 25 años, el siguiente se va a recortar a la mitad, es decir, a 12.5 Bitcoin. Y una vez que pase los siguientes 4 años, nuevamente se corta la mitad y así sucesivamente. Quizás este sea la mayor genialidad de Bitcoin, que cada vez que va a pasar, que cada vez que pasa se hace más escaso. Y al hacerse más escaso, la dificultad de resolver los problemas matemáticos se vuelven aún mayores, es decir, necesitan mucha más energía. Si al inicio necesitaban computadoras normales, hoy en día ya se necesitan energía solar, mucha energía eléctrica, incluso, no sé si ustedes verían en El Salvador, quería poner energía de los volcanes, porque ya hoy en día ya quedan pocos bitcoins, se han minado la mayoría y solo pueden existir 21 bitcoins, no se pueden crear más bitcoins, ¿ya? Por eso es que los gobiernos están tratando de también tener su tajada de bitcoin. Eso es lo que hace Bitcoin seguro. Esto es lo que hace su escasez y que la recompensa viene de la gente que invierte, ¿qué cosa? Su energía, su tiempo en resolver esos problemas matemáticos para que salgan nuevos Bitcoin y que recuerden que solo existen 21 Bitcoins, ¿ya? Otra cosa que lo hace seguro a Bitcoin es que para tumbar a Bitcoin se necesita algo que se llama la regla del 51%. ¿Cuál es la regla del 51%? Que, por ejemplo, los nodos, que son los encargados de qué? De resolver los problemas matemáticos, ¿verdad? Ellos necesitarían aceptar un nuevo método, ya, un nuevo método de resolución de ese problema matemático para que se cambien a ese nuevo sistema, por así decirlo, ya. Pero tiene que cumplir lo mismo, utilizar energía, resolver los problemas matemáticos y cada 4 años acortarse a la mitad. Si no cumple eso la nueva moneda, no va a ser sustentable. No cumple el sistema de Bitcoin, no se hace factible. Ya los nodos no funcionan. Y si no funcionan, ¿qué pasa? Se va a cero. Por eso es que Solana, todas esas monedas, algún rato van a caer, porque no cumplen las funciones de Bitcoin. Son centralizadas, tienen detrás proyectos, tienen detrás personas que son dueñas de esa moneda. Son 4 o 5 cuellos blancos. En cambio, en Bitcoin, ¿qué pasa? Cada uno podemos acceder a esos nodos. Y recuerden que esos nodos son los que se encargan de qué? De resolver los problemas matemáticos, de chequear si es que yo realmente estoy invirtiendo energía para mí también formarme parte de la recompensa. Si no, no funciona. Entonces, mientras no exista ese 51% de la nueva moneda, por así decirlo, Bitcoin seguirá siendo muy sustentable. ¿Ya? Y algunos dirán, pero es que está en la red, puede ser hackeado. Para que hackeen Bitcoin necesitan invertir lo que hoy en día se ha invertido hasta el día de hoy, que son billones y billones de dólares. Y si los nodos detectan que tú estás tratando de configurarlos, porque recuerden que Bitcoin no se puede configurar, no se puede manipular, no se puede tratar de modificar como está actualmente. Ese es el sistema, así funciona y punto. Si los nodos detectan que algún hacker está metiendo, como quien dice, otros nodos, copiándolo para modificar Bitcoin, ¿saben de cuánto va a ser la recompensa? ¿Saben cómo
Satoshi y los primeros programadores programaron esos nodos para que cuando detecten eso, ¿de cuánto será la recompensa? ¿Quién se imagina? Va a ser cero, muchachos. Va a ser cero. Por eso es que Bitcoin es tan genial. Al inicio nadie le paraba bola porque no costaba nada, costaba $1. Y ahorita cuesta billones y billones de dólares y nadie va a invertir billones de dólares para ganar cero. Para eso, ¿qué mejor hago? Me uno, me pongo a minar Bitcoin, mejor formo parte de la recompensa, porque si yo hago las cosas bien, le invierto energía, le invierto buenos procesadores de minar Bitcoin, sé que voy a formar parte de qué? De la recompensa. Entonces, eso es también lo que lo hace seguro a Bitcoin. Los nodos, cómo funcionan los nodos, cómo están programados su núcleo, que está programado para detectar que si cualquier persona en el mundo está minando con energía, cualquier tipo de energía que existe hoy en día, tratando de resolver los problemas matemáticos, cada 10 minutos formando parte de los bloques, vas a tener tu recompensa. Y si quieres hacer lo contrario, puedes también destruir, pueden causar ese 51% de manipular Bitcoin a crear una nueva manera de núcleo, por así decirlo. Pero si hacen eso, Bitcoin se va a cero. ¿Y qué va a pasar con toda la gente que invirtió? La gente, las grandes empresas. ¿Ustedes creen que ellos van a ser tontos para tumbar Bitcoin? Ya no se puede tumbar Bitcoin, porque ya cuesta demasiado para tumbarlo. Mejor que ya están haciendo, se están subiendo a la rueda, como lo está haciendo Donald Trump, como lo está haciendo Vanguard, como lo está haciendo BlackRock. También les dejo de tarea BlackRock. Averigüen quién es BlackRock. BlackRock es el dueño de prácticamente todas las empresas a nivel mundial. Son los accionistas mayoritarios del Nasdaq, del SP 500, del Dow Jones. ¿Y ellos qué están haciendo cada vez más? Comprando Bitcoin. ¿Por qué compran Bitcoin? ¿Creen que quieren comprar Bitcoin para bajarlo a cero? Y ellos igual no podrán manipular Bitcoin al 100%. Por eso, muchachos, si hoy en día ustedes pueden comprar así sea $50 de Bitcoin, con eso ustedes ya están asegurando su futuro, con $100. Porque cada vez Bitcoin, ¿qué va a pasar? Se hará demasiado escaso. Pero ahí va, ahí va una particularidad del dinero. ¿Cuál era una particularidad del dinero que vimos? Que tiene que tener la escala. ¿La escala qué era? ¿Cómo se puede fragmentar? Y Bitcoin se puede fragmentar. ¿En qué? En los satoshis. Hasta el día de hoy. Ya en 10, 20, 30 años veremos en qué menor fragmento puede llegar a ser. Porque hoy en día un Bitcoin al precio actual no lo he visto estos días. Creo que está a 71,000, ¿verdad? ¿Cómo está el Bitcoin? A ver, está actualmente $68,000. Si ustedes meten ese Bitcoin en una USB, en una billetera fría, se lo llevan a cualquier parte del mundo. Pero si ustedes llevan $68,000 en oro, ¿creen que van a poder llevárselo? ¿O $60,000 en efectivo? ¿Creen que van a llevárselo? ¿Y eso cómo se conoce? Como espacio. ¿Qué era qué? La capacidad de transportarlo. Y por último, ¿qué cumple Bitcoin? Tiempo. Por la escasez y cómo funciona su blockchain o su núcleo, que es qué cosa, que era su
a producir un billete. Y eso es lo que cumple Bitcoin, ¿sí? Y por eso, como les digo, por ahora, Bitcoin solo se puede dividir en Satoshi, que es hasta ahora lo que se conoce la unidad de medida más pequeña de Bitcoin. Pero conforme va a pasar el tiempo, va a pasar los años, se va a volver tan escaso y se va a volver tan costoso que obviamente tendrá que dividirse en una menor escala, porque tendremos que comprar pan, tenemos que comprar verde, y eso no vamos a poder comprar. Si yo voy a la tienda y con un Bitcoin, que en ese tiempo, supongamos a unos 50 años que cueste, me invento 200.000, ¿cómo me va a vender la vecina, aunque ya estemos en una era digital, comprando solo Bitcoin, con un Bitcoin? Ahí va la escala de Bitcoin que tiene que irse creando, menores unidades de medida. Por eso un Bitcoin, eso aún se va a descubrir con el tiempo, pero de que vamos a eso va a llegar Bitcoin. Por eso es que Bitcoin es tan seguro, por eso es que Bitcoin no va a bajar a cero, y obviamente Bitcoin hace sus impulsos y retrocesos en su, en su, en su gráfica, porque también responde a la economía. Obviamente, si la gente deja de comprar más Bitcoin, se devalúa, y ya luego pasa el miedo, vuelve a comprar Bitcoin. El que entiende de esto vuelve a subir y listo. Pero en sí, Bitcoin, según el autor, y también según todo lo que explica, porque tiene mucha lógica, a unos 20, 30 años será la nueva moneda de reserva por su escasez, porque el dólar va a sufrir lo mismo que todas las monedas de reserva en el mundo, que han tenido su auge, su bonanza y su declive, que hoy en día el dólar ya está en su declive, y no es que se los diga yo, lo vemos en el pasaje del bus, lo vemos en lo poco que nos alcanza hoy en día para comprar comida, en la gasolina, en cuánto cuesta un arriendo, en cuánto cuesta vestirse hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso le va a volver a pasar al dólar, es cuestión de tiempo nomás. Pero, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Cada vez más, ¿qué pasa? Más escaso y cuesta más. Por eso, cuando baja es mucho mejor, cuando es tiempo de comprar. Ahorita está en buen tiempo de comprar. Y ahí entra algo que también explica el autor, que se llama ¿cómo es tu temporalidad? Si tu temporalidad es corta o tu temporalidad es larga. Y él pone un ejemplo muy, muy corto. Si, por ejemplo, tú vas a pescar todos los días a un río y te conformas solo con sacar dos, tres pescados y te vas a tu casa y listo, a comértelos y a dormir y ya está. Ahí eres una persona de temporalidad corta. Pero si tú eres una persona de temporalidad larga, de pensamiento de temporalidad larga, tu pensamiento no va a ser coger, ir y sacar dos, tres pescados y irte. Tu pensamiento va a ser, a ver, como aquí buen pescado, voy a ponerme una lancha y voy a contratar dos personas para pescar. Si me está yendo bien, me compro otra lancha más y luego otra, y si ya luego me está yendo súper bien, tengo 10 lanchas, las vendo las 10 lanchas y me compro un buque pesquero. Entonces eso es ser una persona de temporalidad larga. La mayoría, lamentablemente, como vivimos, tenemos la temporalidad corta. Todo queremos rapidito, 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 rapidito. Me pongo un negocio, si en 2, 3 meses no está produciéndome ganancias, no sirve. Ya me voy a estudiar, y si mi estudio en 2 meses no funciona, no sirve. Entonces tenemos que aprender a desarrollar la temporalidad larga. Como les digo, empezar con una caña de pescar y comprarse un buque. Obviamente eso necesita tiempo, esfuerzo, trabajo. Y Bitcoin es lo mismo, eso es lo que mucha gente no entiende, que Bitcoin es a largo plazo, no es a corto plazo. Para tradear también es muy bueno, es súper bueno, no digo que no, pero si pueden, holden, holden master, aprovechen que el Master Santi está haciendo un holding, y es dinero bien invertido, no se va a perder. Obviamente va a tener pequeños sustos de que chuta estoy perdiendo un 20%, pero en 2, 3 meses. Pero a largo tiempo tú sabes que si invertiste esos $1,000, $3,000 o $500, de aquí a 20 años posiblemente sean tu jubilación. Si tienes 40 o tienes 30.
o sea, una herencia para tu hijo. ¿Saben cuánto es, cuánto va a ser si es que ahora, digamos, tiene un niño de 5 o 10 años, comprarle $500 en Bitcoin o $1000 en Bitcoin y entregárselo en 20 años? ¿Saben? Eso, eso va a ser una locura. Sí, eso es lo mejor que le pueden dejar a ustedes a su hijo. Mínimo, así sea que les dejen comprando los $100, estarán formando parte de esa gran y pequeña escasez que va a ser Bitcoin. ¿Sí? Entonces vuelvo, les repito, muchachos, este, cómprense el libro Patrón Bitcoin que van a entender mucho más. Como les digo, esto ha sido un pequeño, solo un pequeñísimo, pequeñísimo resumen de lo que es Bitcoin. Y si ustedes se ponen para entender Bitcoin, a mi punto de vista, primero hay que entender lo que es el dinero, porque si uno no entiende qué es el dinero, no va a entender por qué Bitcoin funciona tan bien y por qué va a ser una moneda de reserva y por qué no hay que tener miedo cuando baja, sino más bien alegrarse para comprar más. Eso es un poco de lo que les puedo compartir. Como les digo, quisiera compartir mucho más, pero sé que están cansados, iniciamos semana, estamos martes. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido mal? ¿No entendieron? ¿Se les abrió un poco más de dudas? ¿Qué tal? Comenten. Como les digo, yo también estoy aprendiendo cada día un poco más de Bitcoin, de cosas nuevas y siempre me gusta compartir lo poco que sé y también que me corrijan. No me las sé todas. Pero ¿qué tal les ha parecido esta hora y un poco más que hemos hablado de Bitcoin? Dígame. Ujú. Total. O sea, lo que les digo, lo que yo les digo es que no se dejen confundir. Ustedes pueden tradear otras monedas como Solana y todo eso, pueden tradearlas, pero yo no les recomendaría comprarlas porque no cumplen el núcleo de Bitcoin, que tiene que ser descentralizado. Si ustedes se ponen a averiguar, Solana o Ethereum tienen dueños detrás. Entonces no se dejen llevar y han subido de precio, obviamente, han subido de precio. Pero ¿qué pasa si esos proyectos no funcionan? Solana ahí sí se va a ir a cero. Ethereum se va a ir a cero. Pero Bitcoin no se va a ir a cero, ¿por qué? Porque si tú metes tu energía, formas parte de los nodos de que resuelven el problema matemático, que cada vez se hace más escaso, vas a obtener tu recompensa. Y recuerden que eso de ahí es verificado por todos los nodos que existen de los mineros, de toda la comunidad, por así decirlo, que lo aceptan y listo, y sigue subiendo. No es que depende que digamos de nosotros, un ejemplo, nosotros fuéramos los que estuviéramos atrás de Bitcoin. No hay dos o tres personas detrás de Bitcoin. Existe todas las personas que se van uniendo y toda la comunidad que lo está usando y toda la humanidad que cada vez lo va aceptando más. Y eso es lo que lo hace fuerte y lo hace eh, la solución al dinero fiat que se ha venido implementando, como les digo, desde la época de Aurelio, de Julio César, perdón, y es la alternativa más, hoy en día, a mi punto de vista, mucho más eficiente y que va a cumplir el rol de la nueva moneda de reserva mundial. Sí, muchachos, entonces cuando tengan tiempo, tengan chance, si no tienen tiempo de comprar el libro, yo sé que a veces es un poquito tedioso leer, pueden también escuchar el audiolibro, pero yo les recomiendo, como les digo, les recomiendo el patrón Bitcoin, que les digo que son $20 bien invertidos, y como les había comentado anteriormente, también la rebelión de Atlas, que también son $30 bien invertidos, que van a entender por qué por qué en la política siempre pondrán, discúlpenme la palabra, unos pendejos que no saben dónde están parados. Haciendo un paréntesis, la ministra del Consejo Nacional Electoral
que ¿quién ha visto la entrevista de estos días que trata de explicar que el adelanto de las votaciones no es lo mismo que las elecciones, imagínense? Entonces ponen unos peleles adelante de nosotros y nos creen tan pendejos que no nos damos cuenta. Pero bueno, muchachos, como les digo, les animo a leer, les animo a que investiguen un poco más. Aquí les di, como les digo, unos temas de los tipos de economías que hay, del creador de la economía austriaca, de Keynes, averiguo un poco más de la vendibilidad, de lo que les dije yo de la temporalidad alta, si son temporalidad alta, temporalidad corta. Y hay mucho más que averiguar. Pero como les digo, Bitcoin cumple con esto, que es vendible, tiene una escala, tiene mucha facilidad para transportarlo y se está devaluando con el tiempo y eso lo hemos visto, eso es muy verificable, ¿sí? Y que cumple como instrumento de cambio, como reserva de valor y unidad de cuenta. Y por eso Bitcoin es Bitcoin y no va a caer. Y aprovechan a holdear más. De tradenlo también, no les digo que no, tradenlo también es súper bueno, pero también aprovechen y cómprense su pedacito de Bitcoin, que ese va a ser su pedacito de terreno que les va a ser de mucha ayuda, nos va a ser de mucha ayuda en el futuro, que aún estamos a tiempo. Listo, chicos, ¿alguien quiere tal vez adjuntar algo más? ¿Quiere comentar algo más? ¿Nadie? ¿Nadie quiere conversar un poquito más? Bueno, espero al menos haberles puesto la semilla de la duda. Si es que tal vez obtuvieron algo nuevo, genial de mi parte. Siempre me encanta, como les digo, compartir lo poco que sé. Y nuevamente les digo, espero haber puesto la semilla de la duda para que investiguen más acerca de lo que es Bitcoin, que no solo es de comprar y vender. Como ven, es un tema extenso, pero se entiende. No es necesario que tengan un doctorado, no es necesario ser un físico matemático, no es necesario ser eh, un erudito para entender Bitcoin, no. Si uno lo lee con atención, a detalle, busca información en los libros de Bitcoin, eh, van a entender. No es muy complicado, se entiende. Y como les digo, va a ser un batazo a la cabeza de ustedes. Y van a decir, wow, qué erróneo he estado acerca del concepto de Bitcoin y del concepto del dinero. Listo, muchachos, no les quito más tiempo, no los canso más. Espero en una próxima clase poder vernos para conversar así mismo de un tema interesante, pues, y seguir conociéndonos un poco más. De mi parte ha sido un gusto poder conversar con ustedes esta noche y nos estaremos viendo en una próxima, ¿sí? Cuídense mucho. Un abrazo, un abrazo. Chao, chao, Master. Excelente noche con todos. Cualquier cosa, disculparán, ¿sí? Cuídense, muchachos, cuídense. Chao, chao, chao. Los dejo.